Introducción a la lógica. ¿Qué es la lógica para vos? Escribe la respuesta. Para ello podés pausar el video. ¿Qué es la lógica entonces? Desde el punto de vista etimológico, la lógica deriva de dos vocablos. El primero, lógique, que significa dotado de razón, intelectual, dialéctico o argumentativo. Y el otro término es logos, que significa palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio. Por lo tanto, la lógica es una ciencia formal basada en principios de la demostración e inferencia válida. Existen dos ciencias formales, una es la matemática y la otra la lógica. Introducción. Todo desarrollo matemático implica razonar válidamente, pero para ello debemos eliminar las ambigüedades del lenguaje ordinario, cotidiano, utilizando símbolos y conectivos, cuyo uso adecuado descarte contingencias y aporte claridad. Para comenzar, hablaremos de las proposiciones. En consecuencia, empezaremos con una actividad. La misma dice: indicar cuáles de las siguientes oraciones pueden adquirir un valor de verdad o de falsedad. A este tipo de oraciones se las llama declarativas, es decir, buscamos oraciones que puedan adquirir un valor de verdad o un valor de falsedad. El primero es: el calor dilata los cuerpos. El segundo, 10 es un número impar. El tercero, necesito ayuda. Pedro es de River. El arte es un hobby de Martín. ¿Qué estudiante se ausentó? El primero: el calor dilata los cuerpos. Yo puedo decir que es verdadero o que es falso. En este caso particular, por saber, podemos decir que el calor dilata los cuerpos es verdadero. Por lo tanto, sí es una oración declarativa. 10 es un número impar. Yo puedo decir si es verdadero o es falso. Por lo tanto, es una oración declarativa. Pero en este caso particular, 10 es un número par. Por lo tanto, esta oración declarativa es falso. Necesito ayuda. No puedo decir si es verdadero o es falso. Por lo tanto, no es una oración declarativa. Pedro es de River. De alguna manera u otra, yo puedo decir si Pedro es de River o no. Es decir, que puede adquirir un valor de verdad o de falsedad. Habría que saber la situación. Pero yo puedo decir si es verdadero o es falso. Por lo tanto, es una oración declarativa. El arte es un hobby de Martín. También es una oración declarativa porque yo puedo decir si es verdadero o falso. En este caso no lo conozco a Martín, no puedo determinar exactamente cuál es el valor de verdad, pero sí la oración puede adquirir un valor de verdad. ¿Qué estudiante se ausentó? No es una oración declarativa, ya que no puedo decir nada, no puedo decir si es verdadero o es falso. Por lo tanto, una proposición, ¿qué va a ser? Va a ser toda oración declarativa, es decir, una oración respecto de la cual puede decirse si es verdadero o falso, es decir, si puede adquirir un valor de verdad o de falsedad. Notaciones y conectivos. Las proposiciones genéricas. En este caso, lo que se suele hacer
es utilizar una letra para simbolizar una proposición simple. Puede utilizar una letra cualquiera, P, Q, R, A, H. Generalmente se utiliza la letra minúscula. A partir de las proposiciones se pueden generar otras proposiciones, simples y complejas. Y además se puede operar con las proposiciones utilizando conectivos lógicos, o también lo que se denominan operaciones lógicas. Operaciones proposicionales. Vamos a empezar por la negación. Como dijimos entonces, la negación es una operación lógica, una operación proposicional. Y dice, la negación de la proposición P, de una proposición cualquiera P, es la proposición no P, cuya tabla de verdad es. Y acá, como podemos ver, tenemos la tabla de verdad. Si la proposición es P y sabemos que P tiene un valor verdadero, entonces la negación de P va a ser falso. Sin embargo, si P tiene un valor falso, la negación de P va a ser verdadera. Vamos con un ejemplo. Una proposición cualquiera la simbolizo, dijimos, con una letra. Por ejemplo, la letra P va a representar la proposición todo hombre es honesto. Como decíamos inicialmente, utilizamos una letra para representar una proposición y de esta manera evitar todo tipo de ambigüedades. Volviendo entonces, P, la proposición P, representa a todo hombre es honesto. Una forma de negar a P sería, una negación de P puede ser, no todo hombre es honesto. Otra forma de negar a P, es decir, siempre volviendo a lo mismo, que P es todo hombre es honesto. Una negación, otra manera de negar, que representa, ven, lo mismo, negación de P, no es cierto que todo hombre es honesto. Son diversas maneras de decir lo mismo, es decir, negar a la proposición P. C. No hay hombres que no son honestos. Hay hombres que no son honestos. Esto sería una negación también de P. Repito, hay hombres que no son honestos. Otra negación de P bastaría con decir que existen hombres deshonestos. Todas estas diversas maneras de expresar la negación de P, es decir, repito, estaríamos viendo diversas maneras de negar a la proposición inicial P, que era todo hombre es honesto. Por lo tanto, la negación de P es verdadera porque la proposición P es falsa. Es decir, como todo hombre es honesto, esto sabemos que es falso. Es falso que todo hombre es honesto. Por lo tanto, la negación de P, estamos mirando la tabla, todo hombre es honesto, es falso, por lo tanto, la negación va a ser verdadera. Fíjense lo mismo, dice la negación es verdadera porque la proposición P es falsa. Veamos ahora la operación de conjunción. La conjunción de las proposiciones P y Q es la proposición P y Q, cuya tabla de verdad es.
Es decir, que cuando hablamos de conjunción, estamos hablando de la operación y. Y vamos a analizar la tabla de verdad. Si tenemos la proposición P con valor verdadero y la proposición Q con valor verdadero, nos está diciendo que el valor de la proposición P y Q, es decir, de la conjunción, va a ser verdadera. Vamos a ver un ejemplo. Dice, 3 es un número impar. Esta proposición es verdadera. 3 es un número impar. Y además, dice, y 2 es un número primo. 2 también es un número primo. Es decir, que la primera proposición, que sería P, es verdadera. Y la segunda proposición, que es Q, también es verdadero. Por lo tanto, la conjunción de dos proposiciones, es decir, la conjunción de dos proposiciones verdaderas, me va a arrojar un resultado verdadero. Y suena razonable decir que si 3 es un número impar, es verdadero, y 2 es un número primo, también es verdadero. Toda esa oración, toda esa proposición, ya más compleja, es verdadera. Sin embargo, veamos el siguiente renglón de la tabla de verdad de la conjunción. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, entonces el resultado sería falso. Es decir, por ejemplo, si yo digo hoy es lunes y es verdadero, mañana jueves va a ser falso. Si hoy es lunes es verdadero, mañana jueves va a ser falso. Por lo tanto, las dos conjunciones, es decir, perdón, la conjunción de las dos proposiciones va a ser falso. Sin embargo, supongamos que hoy es martes y digo hoy es lunes, es falso. Mañana es jueves, es falso. También va a ser falso. Es decir, el valor de verdad de la proposición general va a ser falso. Fíjense entonces lo que está diciendo esta proposición que está aquí. Dice, hoy es lunes, y mañana es jueves. Esta proposición dice que siempre va a ser falsa. Sí o sí, porque una de las dos va a ser falsa. Es decir, no va a pasar que una va a ser verdadera y la otra es falsa. Es decir, puede pasar que hoy es lunes y mañana no va a ser falso. Hoy es lunes, es verdadero, supongamos, si hoy es lunes, y mañana jueves va a ser falso, por lo tanto, la conjunción va a ser falsa. Supongamos que hoy no es lunes, es martes. Entonces, la proposición dice hoy es lunes, ya es falso, porque dijimos que inicialmente era martes. Y mañana es jueves. Si hoy es martes, mañana es viernes. Por lo tanto, las dos son falsas. Por lo tanto, la conjunción va a ser falsa. Supongamos que estamos en día miércoles. Mañana va a ser jueves. Eso es verdadero. Pero hoy no es lunes, porque es miércoles. Así que esto es falso. Como uno es falso y el otro es verdadero, miramos la tabla de verdad, como uno es falso y el otro es verdadero, también va a ser falso. Por lo tanto, esta conjunción, sí o sí, siempre va a ser falsa. Y está, de alguna manera, respetando el valor de la tabla. Es decir, que estaría en estas opciones. En todos los casos va a ser falso. Eso es lo que quiere decir cuando dice sí o sí, una de las dos va a ser falsa. Es decir, o una va a ser falsa, o la otra va a ser falsa, o las dos van a ser falsas. Es decir, que sí o sí, una de ellas va a ser falsa en algún momento y por lo tanto la conjunción nunca va a ser verdadera. Vamos con una actividad ahora. Vamos a simbolizar simplemente. Simbolizar las siguientes proposiciones. La primera, el calor contrae los cuerpos. Dice simbolizar, por lo tanto no vamos a analizar el valor de verdad.
simplemente vamos a tener que utilizar una letra o un conector o una operación. Entonces, el calor contrae los cuerpos. Usamos cualquier letra. En este caso puede ser Pepe, podría haber sido otra letra. Ahora dice acá, no es cierto que 10 es un número impar. Independientemente del valor de verdad, porque no estamos analizando el valor de verdad, simplemente estamos simbolizando, aquí tenemos la presencia de una negación de esta proposición. Es decir, la primera proposición sería 10 es un número impar. Eso sería R. 10 es un número impar. Independientemente, de nuevo digo, si es verdadero o falso. Simplemente estoy simbolizando. 10 es un número impar, es R. No es cierto que 10 es un número impar, sería negación de R. Ángel es médico y Marta es bióloga. Es decir que acá ya nos damos cuenta que tenemos una conjunción. Una conjunción de dos proposiciones simples. Podríamos haber utilizado cualquier letra. En este caso usamos Q y F. Seguimos con el cuarto. Pedro es de River y no es alto. Una manera de decirlo, repitiendo, el nombre Pedro sería decir Pedro es de River y Pedro no es alto. Por lo tanto, si tenemos que simbolizar, son dos proposiciones distintas. Si bien el nombre es el mismo, por un lado, Pedro es de River, es una proposición, que en este caso lo llamo P, pero como les digo, podría ser cualquier otra letra. Y Pedro no es alto, es otra proposición. Que sea alto Pedro sería C, que no es alto sería negación. Seguimos. E. El arte es un hobby de Martín y el 2, o el número 2, es par. Entonces, el arte no es un hobby de Martín, sería negación de una letra cualquiera, en este caso W. Y el 2 es par, sería la otra proposición. Y como dice ahí, tenemos una conjunción. Una conjunción de una negación primero, por eso es no W, y la segunda proposición sería D. Por último, F no es martes y tampoco es viernes. No es martes, así que sería una negación. Aquí tendríamos una conjunción y aquí tendríamos nuevamente una negación. Sería negación de que sea martes y la negación de que sea viernes. Por lo tanto, sería no es martes y no es viernes. En este caso hemos aprendido a simbolizar proposiciones sin indicar valores de verdad. Veamos ahora otra actividad. Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. En este caso, ahora sí, vamos a ver o vamos a detectar cuál será el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La primera dice, el calor contrae los cuerpos. El calor contrae los cuerpos. En este caso sería una proposición simple. Y podemos decir, en este caso, que es falso. El calor contrae los cuerpos, eso es falso. Simplemente estoy indicando el valor de verdad de cada proposición así como está enunciada. Siguiente proposición dice, no es cierto que 10 es un número impar. Repito, no es cierto que 10 es un número impar. Por un lado, tengo una negación de una proposición. La proposición sería 10 es un número impar. Esto es falso. Pero adelante estoy diciendo que no es cierto
que 10 es un número impar. Por lo tanto, la proposición completa, así como está enunciado, es verdadero, ya que tengo una negación de que 10 es un número impar. 10 es un número impar, es falso. Además tengo una negación, digo que no es cierto que 10 es un número impar, por lo tanto, toda la proposición va a ser verdadera. Si lo pensamos de nuevo, lógicamente, no es cierto que 10 es un número impar, es correcto. Seguimos. Vamos con la tercera proposición. Dice, 3 es un número par y 4 es un número múltiplo de 2. 3 es par, eso es falso. Y 4 es múltiplo de 2, es verdadero. Como estamos en presencia de una conjunción, para que sea verdadera la conjunción, los dos tienen que ser verdaderos. En este caso, como 3 es par, es falso, ya podemos afirmar que esta conjunción o esta proposición completa es falsa, ya que la primera proposición 3 es par es falso y la segunda es verdadero, pero la conjunción solamente es verdadero si las dos son verdaderas. Por lo tanto, esta proposición compleja es falsa. Vamos con la cuarta oración. 4 es par y 10 es múltiplo de 5. La primera proposición, 4 es par, es verdadera. Y la segunda proposición, 10 es múltiplo de 5, también es verdadero. Por lo tanto, la conjunción de dos proposiciones verdaderas me va a arrojar un valor verdadero. Y si lo leemos nuevamente, lógicamente suena razonable. Decir que 4 es par está bien y que 10 es múltiplo de 10 también está bien. Por lo tanto, dicha conjunción es correcta. Analizamos la siguiente. No es cierto que el cuadrado tiene 3 lados. No es cierto que el cuadrado tiene 3 lados. Por un lado, si vemos la proposición, el cuadrado tiene 3 lados, es falso. Si yo digo que no es cierto que el cuadrado tiene 3 lados, en este caso estaríamos diciendo que la proposición es verdadera, ya que estoy negando, no es cierto que el cuadrado tiene 3 lados. El cuadrado no tiene 3 lados. Esto, es decir que el cuadrado tiene 3 lados es falso. La negación de falso va a ser verdadero. Por lo tanto, la proposición final, no es cierto que el cuadrado tiene 3 lados, es verdadero y lógicamente es así. F y último. 12 es par y no es cierto que el triángulo tiene 4 lados. Repito. Vamos a ver el valor de verdad de esta proposición completa. Dice 12 es par y no es cierto que el triángulo tiene 4 lados. Bien, por un lado decimos que 12 es par. Por lo tanto, esta primera proposición es verdadero. Después tenemos, no es cierto que el triángulo tiene 4 lados. No es cierto que el triángulo tiene 4 lados. Por lo tanto, que el triángulo tenga 4 lados es falso, pero tengo un no es cierto adelante. Por lo tanto, tengo una negación de una falsedad. Y eso es verdadero. Entonces, esta primera parte, esta primera proposición es verdadero. Esto sería la negación de un falso, por lo tanto también es verdadero. La conjunción es verdadero. Por lo tanto, podemos decir que la última proposición, 12 es par, y no es cierto que el triángulo tiene 4 lados, es verdadero. Una conjunción de dos verdaderos. La negación de falso es verdadero, esto es verdadero, la primera proposición es verdadera, verdadero y verdadero, ¿sí? En una conjunción es verdadero. Bueno, espero haber sido claro y que haya sido de ayuda para ustedes. Muchas gracias.